Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, a FEDER, ¿no?, por darme la oportunidad de compartir con vosotros este espacio, ¿vale?, en el Foro de Enfermedades Raras. La intención de la charla de hoy es poder compartir con vosotros el conocimiento que tenemos y la experiencia con las redes europeas de centros de referencia, lo que en general llamamos ENRS. No creo que sea necesario explicar en este foro qué es una enfermedad rara, una enfermedad minoritaria y cuáles son las consecuencias, ¿vale? Sí que vale la pena recordar que estamos hablando de enfermedades poco prevalentes en la sociedad, es decir, hay pocos casos de cada uno de ellos, pero que en global afecta a un gran número de personas. Esto supone un tremendo reto asistencial para todos los sistemas de salud. En España se considera que hay más de 3 millones de personas afectadas de enfermedades minoritarias, pero es que hay algunas enfermedades que solo existen 1, 2, 3, 4 casos, ¿no? ¿Cómo dirigir bien la asistencia de estas personas? Como siempre, ¿vale?, a pesar de que estamos hablando de enfermedades raras, no estamos solos. Y este mismo problema lo tenemos a nivel europeo, ¿vale? Hay en Europa más de 30 millones de personas con una enfermedad minoritaria. Y además, un gran número de diferentes enfermedades. En la mayoría de los registros, hasta más de 600 enfermedades diferentes ya bien clasificadas con un paciente. Esto supone un reto asistencial también para Europa. Desde hace mucho tiempo se está intentando buscar cuál es el mejor mecanismo para ofrecer una asistencia adecuada a los pacientes con enfermedades minoritarias. ¿Es necesario que todos los pacientes vayan a un mismo centro? ¿Es necesario que hayan centros donde solo vean una de estas enfermedades? ¿Un centro puede ver varias de ellas? Es decir, hay diferentes alternativas. Si viéramos un poquitín lo que ha pasado en los últimos años, pongamos, por ejemplo, como inicio en el año 2002, aquí el paciente, y sobre todo cuando estaba afectado por una enfermedad minoritaria, era el que entre nosotros diríamos que se había de buscar la vida. Y había de ir buscando en qué centro o qué profesional podía conocer su enfermedad. Esto a nivel europeo no podía seguir así. Y ya en el 2005 se nombra un grupo de trabajo, o sea, hace una reunión para definir un grupo de trabajo que busque cuál sería la mejor forma de armonizar el manejo clínico de los pacientes con enfermedades minoritarias en Europa. En el año 2006 empieza el trabajo de este grupo dedicado exclusivamente a mejorar la asistencia sanitaria de las enfermedades minoritarias, y es en el 2011 en el que aparece una directiva para ser aplicada en todos los países que tiene que mejorar la atención sanitaria de los pacientes con enfermedades raras y tiene que evitar los problemas del movimiento de pacientes a nivel europeo. De forma de que si en un país de origen no existe el conocimiento de esa enfermedad, el paciente pueda ir a donde exista el conocimiento. ¿Vale? Esto evoluciona y en el 2013 se hacen unas recomendaciones para que se creen centros de referencia. Y no solamente que hayan centros de referencia, sino que se cree una red en la que estos centros puedan trabajar, ¿vale? Y finalmente, en el 2014, ya se toma una decisión por la Comisión Europea de establecer estas redes. Redes que inicialmente no quedan definidas. Se definirán a partir de los centros que se propongan para crearlas. En el año 2016 se abre la convocatoria para que centros que consideran que tienen una experiencia en diferentes enfermedades minoritarias puedan crear estas redes. Han de ser centros que tengan como objetivos mejorar la calidad de la atención, ¿vale?, y que permitan un acceso a una atención altamente especializada y que se encarguen de
tratar o de manejar pacientes con enfermedades multidisciplinares y que hagan un abordaje no de un único profesional, sino un abordaje multidisciplinar, en que al paciente puedan opinar diferentes profesionales. Que la creación de esta red permite dar un valor añadido a nivel europeo y que sean capaces de establecer conexiones entre sí en estos grupos. Han de estar totalmente dedicados al paciente. El paciente es el núcleo, ¿vale? Y han de ser centros de asistencia clínica, no solo de investigación. Para que se cree una red, tienen que haber como mínimo 10 miembros y que vengan de 8 países diferentes. Ha de haber una auditoría externa que diga que realmente se cumplen los objetivos que ellos proponen, ¿vale? Se han de rellenar unos artículos y cada uno de los centros ha de estar autorizado por el país de origen. Y esto es un pequeño detalle que si después tuviéramos que comentar, pues ha creado ciertas diferencias entre los países. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, España, por ejemplo, considera que para formar parte de una red tiene que ser el centro un CESUR, es decir, un centro, una unidad, un servicio de referencia del Sistema Nacional de Salud. De esta manera se empezó en el 2016 a crear entre los diferentes centros posibilidades de estas redes y algo que era muy importante. Las redes de referencia no debían ser un proyecto o un programa. Tenía que ser un nuevo concepto de medicina en el que se consiguiera por primera vez algo fundamental, que es el intercambio de conocimiento. El pensar en el paciente como un paciente que puede recibir el mejor manejo en el mejor sitio. Y que pretendía agrupar aquellos centros de excelencia, reconocía. Era necesario poder demostrar que en aquel centro se tenía el conocimiento de la enfermedad, se tenía el conocimiento del manejo y que estaban todos los profesionales que podrían intervenir. Y con 3 elementos claves. Con la intención de compartir el conocimiento, el cuidar a los pacientes y, a ser posible, curar la enfermedad. El hecho de que se formen redes podría permitir algo que es fundamental, que el paciente no tenga que irse y desplazarse de un centro a otro, sino que sea el conocimiento, la experiencia lo que viaje. De forma que si un paciente a nivel nacional en España tiene una enfermedad que es muy infrecuente, pero existe un profesional con alto conocimiento que vive en Berlín, el paciente no tenga que desplazarse a Berlín, sino que sea el profesional del Centro Nacional que comparta el paciente con el profesional de Berlín y, a ser posible, se realice el manejo en el propio centro. De esta forma, las redes podrán conseguir una mejor atención, aportar nuevos tratamientos, nuevos datos, crear capacidades. El paciente tiene que ser atendido en su centro de referencia y a poder ser en proximidad. Pero ahora es este centro el que puede formar parte de una red donde hay el conocimiento, donde se van a establecer guías de práctica clínica para que el paciente sea manejado de la misma manera en Barcelona, que en Madrid, que en Alemania, que en París o que en Roma, ¿vale? Que entre todos podamos mejorar el conocimiento, podamos compartir experiencias en relación al manejo de los pacientes y podamos incrementar la formación y el aprendizaje de todos nosotros. Y como os decía, el paciente tiene que ser el centro, la razón de todo lo que hacemos. Y para que esto sea así, algo que también se sugirió al crear las redes de referencia es que el paciente tenía que participar en todas las decisiones de la red.
y conseguir aquello que muchas veces decíamos que era imposible, que el paciente realmente sea el centro. El paciente ha de ser el centro de todo. En el año 2017 se aprobaron las primeras redes, que en total son 24 redes que tienen diferentes áreas, ¿vale? En ese momento se aprobaron redes que cumplían o que en el cual participaban más de 300 hospitales y más de 900 centros de asistencia. Y entre todos se generaban estas redes. A nivel nacional, nosotros inicialmente en el 2017 participábamos en 19 de estas 24 redes, 16 hospitales y 42 centros sanitarios. Esto no ha sido un parar, sino es todo lo contrario, es un continuo. En el año 2019 se hizo una nueva call, una nueva llamada para centros que quisieran participar en estas 24 redes aprobadas. Por medio hemos tenido la pandemia, lo ha atrasado todo y con ello ha sido que recientemente se han aprobado los centros, ¿vale?, que pertenecen. Estas redes lo que tienen que hacer es trabajar en la prevención y en el screening o cribado de estas enfermedades, favorecer el diagnóstico de estas enfermedades raras e incluso identificar de nuevas que no conocíamos. Tener datos sólidos de epidemiología, de registro, de resultados del manejo. Poder implementar guías de manejo clínico estandarizadas, teniendo como objetivo la calidad de vida de los pacientes y asegurando la transición de la edad pediátrica a la edad adulta. Facilitar el asesoramiento virtual, las teleconferencias, la teleasistencia, favorecer la formación, el empoderamiento de los pacientes, facilitar el acceso a los pacientes a ensayos clínicos nacionales e internacionales, fomentar la investigación y favorecer la divulgación de estas enfermedades. Y algo que vimos rápidamente, trabajamos en red cada una de las redes, pero es que además un paciente puede ser que se beneficie del conocimiento de varias redes. Entonces las redes tienen que compartir entre ellas también, porque un paciente puede tener diferentes ámbitos. Como os decía, el rol de los pacientes y de las asociaciones de pacientes es fundamental y por eso Eurordis propuso la creación de este grupo europeo de defensa de los pacientes que están desde el día cero participando en las redes, para que estas redes realmente tengan como centro de interés el paciente. Además, nos ha permitido compartir el conocimiento único que tiene el paciente, su experiencia personal. Y el paciente no solamente es un enfermo, también tiene sus propias habilidades y sus experiencias complementarias que dan valor a su participación en las redes. En estos momentos tenemos enfermos, pero que son informáticos que están colaborando con las redes, o que son médicos, o que son farmacéuticos, o que son profesores y nos ayudan a elaborar materiales divulgativos. Y además, el paciente está involucrado en todas las etapas asistenciales, desde la prevención, el diagnóstico o el tratamiento. Son muchos los logros que se están adquiriendo con estas redes. También, como siempre, depende de quién lo mira y quién no lo mira. Hemos tenido nuestros problemas. Uno de ellos ha sido el Brexit. UK estaba involucrado en las redes y el Brexit ha hecho que algunas redes sufran de estas pérdidas, ¿vale? Como os decía, hemos tenido que crear una red de redes, ¿vale? Lo que se llama en inglés el ERN Interactome. Es decir, todas las redes han de colaborar entre sí, ha de haber una coordinación, ha de haber un compromiso de pacientes, la identificación de nuevas enfermedades, el compartir datos. Hay cosas que nos están costando, como es la incorporación de los sistemas nacionales de salud o la creación realmente de procedimientos estandarizados, pero estamos en el camino. Cuando un paciente a nivel español necesita saber, porque todavía, por desgracia, el concepto de las redes todavía no ha llegado a todos los centros, podemos buscar información a nivel de la web del ministerio, ¿vale?, donde tenéis la información actualizada de cómo están estas redes
qué redes existen y sobre todo cómo poder acceder a estas redes. Pero algo también importante, y aquí os dejo la dirección web, a nivel, la Comisión Europea lo que ha creado es una web donde existe toda la información de las redes de referencia. Como veis aquí hay información de las 24 redes, de los 29 países que intervienen y de todos los centros clínicos que tenemos en estos momentos. Este no está con el update de la semana pasada cuando se nombraron los nuevos centros. Pongamos, por ejemplo, que tenemos un paciente que tiene una predisposición a desarrollar tumores y yo quiero buscar dónde hay centros de referencia. Puedo ir a este primer punto y escoger la red de predisposición a tumores, y ya tengo dónde están todos los centros que participan en la red, incluso en su nivel de participación. Si yo quiero la información, por ejemplo, a nivel de España, porque hay 19 países que lo tienen, pongo aquí España y, por ejemplo, en este caso, sabemos que hay dos centros, un centro de adultos y uno pediátrico, los dos ubicados, en este caso, en Barcelona, pero es la forma en la cual yo puedo tener acceso a esta información. Como os decía, es un elemento continuado. Lo que se busca es que cada uno de los países sea capaz de generar una red de centros que participe con la red europea. A nivel nacional, el Ministerio va a implementar una nueva página web, que será la SIFCO Web, que facilitará esta comunicación, de forma que cuando tengamos un paciente, el paciente podrá ser atendido en el centro que participa en la red, pero es que si está atendido en otro centro, este centro que no forma parte de la red podrá comunicar con el centro coordinador de la red nacional y poder dar opinión a cómo debería manejarse el paciente. Y si en estos momentos es necesario la contribución del resto de compañeros de la red europea, podremos compartir el caso. Y se han establecido unas herramientas como son el CIPIMIES, que es lo que nos permite la historia clínica compartida europea y el contacto y compartir los casos. En resumen, las redes europeas de referencia no son un proyecto o un programa, son un nuevo concepto de medicina aplicado a las enfermedades raras, en el que predomina el compartir el conocimiento, los cuidados y, a poder ser, la cura de estas enfermedades. Que estas redes europeas agrupan a centros de excelencia de toda Europa y que todos están compartiendo el mismo nivel de compromiso y interés por las enfermedades raras. Que no son redes únicas, son una masa crítica de muchos centros hospitalarios, de muchos centros asistenciales, de muchos profesionales, que todos tienen el objetivo común de mejorar el manejo de las enfermedades raras. Que hay una interacción y una colaboración que es necesaria, que es el objetivo. Tengo que reconocer que a veces no es sencilla, pero es la base de la acción. Que nos falta integrar estas redes europeas en los sistemas nacionales de salud para cubrir algunos déficits como existen todavía, como es la atención transfronteriza y cómo optimizar el coste del manejo de las enfermedades raras. Que los pacientes forman parte esencial de estas redes a través del Grupo Europeo de Defensa de los Pacientes, los IPAC, y que son estos grupos de defensa de los pacientes los que velan porque se escuche la voz del paciente durante todo el proceso asistencial de las enfermedades raras y, por lo tanto, son activos fundamentales para el correcto funcionamiento de las redes. Con esto concluyo, daros las gracias y cualquier duda que podáis tener, pues estaré siempre a vuestra disposición. Muchas gracias.